Bienvenidos a una semana más de podcast con sus abogados neoliberales favoritos. Y pues el día de hoy vamos a seguir platicando de este tema que pues ya nos ha traído bastantes días y que igual ya se les había avisado que íbamos a estar hablando, y es precisamente acerca de esas elecciones, pero no solamente del proceso electoral, sino de todas las personas que intervendrán en este 2021 en la política del país. Te saludo con muchísimo gusto, Fernando Cortés. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo estás? Bienvenida a un podcast más y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Así es, como tú lo dices, vamos a estar platicando de todas aquellos personajes pertenecientes a la farándula, si le podemos decir de esa manera, que van a estar compitiendo por un cargo de elección popular. Justo cuando pensamos que México no podría ser más cutre, justo cuando pensamos que México no podría ser más surreal y más, no sé cómo decirlo, más asqueroso, si le quieres llamar de esa manera, pues bueno, nos encontramos que vamos a tener candidatos, se los adelanto una vez, candidatos como Alfredo Adame, como el luchador Tinieblas, como el místico, como Blue Demon, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece si antes de entrar de lleno vamos a unos comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. ¿Cómo empezamos a hablar de esto sin sonar, pues, no discriminatorios, pero sí fuertes? Bueno, al final de cuentas ese es el tema de este... Bueno, más bien esta es la dinámica de este podcast, ¿no? Por algo se llama políticamente incorrectos. No tenemos que... bueno, pero tampoco faltarles al respeto, pero... Exacto, no significa ser groseros. Exacto. Ajá, ser groseros, pero obviamente tú crees que alguien como el místico sepa qué es una diputación. Yo realmente lo dudo. Lo dudo porque... ¿Tú crees que alguien como Blue Demon, como Héctor Hernández? Yo no sabía quién era este güey, te lo juro, yo no sabía quién era este güey hasta que vi que leíste Ángeles Azules. Pues las notas. No, bueno, o sea, sí conocí al grupo porque, pues bueno, no es, entre comillas, cultura popular. Vas por la calle, los escuchas. En el camión, pues los escuchas, ¿no? Pero, o sea, de que conozca yo a los integrantes, no. O sea, gracias Jesucristo por no conocer a estas personas. Pero cuando yo veo Héctor Hernández, digo, pues quién sabe qué es, ¿no? Pero ya cuando leo, dice, el ex vocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, va a contender, para la alcaldía de Iztapalapa. Exacto, y es el punto al que me gustaría llegar porque, por ejemplo, hablando de todo este tema, cualquiera podría pensar que, no sé, tal vez la percepción de los países extranjeros, al menos que no sea de Latinoamérica, pueden creer que es algo absurdo, que no tiene mucho sentido, o quién sabe, porque ya vimos... O sea, surreal, ¿no? Hay que decirlo como tal, algo... Y es que, aquí nada más un paréntesis, Pati, perdón por interrumpirte, ¿no? De ahí viene, de cosas como estas, tan estúpidas, viene el hecho de que, o bueno, el dicho, o la cultura popular, o lo que sea, de que México es un país surrealista, ¿no? Cosas que solamente podrían pasar en una telenovela, en una serie, en un cómic, o sea, cosas tan estúpidas que la lógica no creería o no te haría pensar que eso pudiera suceder en la realidad. En México pasa, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Sí, claro, y además me gustaría mencionar
mencionar que creo que no se ha quedado el primer mundo exento de esta situación, porque ya lo veíamos también en Estados Unidos cuando postulaban a un cantante, me parece, como presidente de Estados Unidos. Sí. Pero bueno, eso me parecía más bien como mero show, ¿no? Como, no como sé, como trolls, una ¿no? Como los trolls de internet. Exacto. ¿No? O sea, sabes que Sí, nadie algo va a así. votar por él, pero está chido el mame. Aquí el problema es que no puedes lanzar como precandidato a una persona, por ejemplo, como el Místico, porque puede que sí gane. O sea, puede que la gente no se lo tome chiste. Es tan raro esto. No, es que ese es el punto aquí, que en realidad en México los mandan con la intención de que ellos ganen, con la intención de conseguir votos, porque estamos hablando de personas que ya tienen muy bien denominado a, pues qué es, a sus seguidores, a sus fans, Ajá. y son ellos los que los van a llevar precisamente a ese puesto de poder. Y esto en realidad puede resultar bastante peligroso. O sea, imagínate tener a alguien como Blue Demon, como el Tinieblas, dirigiendo el país. Bueno, una parte del país, ¿no? O un sector que puede ser. Bueno, la sí, o sea, diputación. en el hipotético caso, claro, porque en esta situación estamos hablando de diputados, ¿no? Pero en el hipotético caso de que esto llegara a nivel federal y que tal vez para el año 2024 estemos en elecciones y tengamos como candidato a la presidencia a una persona que en realidad toda su vida se ha dedicado a Alfredo pues, Adame, no sé, a hacer ¿no? novelas o a luchar, a hacer deportes o lo que tú quieras. Exacto, o sea, si de verdad se supone que tenemos a un politólogo en el poder y mira cómo estamos, imagínate. Pero bueno, mira, no vamos a politizar tanto este podcast porque la verdad es que, bueno, somos apartidistas, sinceramente, ¿no? No es como de que adoremos o amemos al PRI y al PAN y seamos unos fifís conservadores que perdimos privilegios, no. Simplemente es que a veces hay partidos más surreales que otros y hay acciones más surreales que otras. Pero en este caso, del que estamos hablando ahorita, de que postulan gente que nada que ver con la política, pues son todos, ¿no? Porque encontramos candidatos del PRI, encontramos candidatos, claro, de Morena, pero también de Movimiento Ciudadano y algo de redes También sociales del PAN. progresistas, algo así. O sea, partidos de recién formación, yo creo que también lo utilizan más como para obtener un escaño, porque es muy complicado que partidos recién creados puedan obtener un escaño. Yo creo que lo utilizan más como artículos publicitarios a estos personajes, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que les sirven también como marketing, ¿no? Porque da igual que, bueno, más bien la gente lamentablemente va a conocer más al hijo de Blue Demon, por ejemplo, que a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo hipotético, Eduardo Jiménez González, que se graduó con honores de la Universidad Autónoma de México, que es politólogo, pero que también es economista. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Sí, o sea, es que son personajes populares. Lamentablemente ese es... Ajá, exacto, ¿no? Lamentablemente la política mexicana, yo creo que ha caído muy bajo, o no sé tú, o siempre ha sido así, esa es mi pregunta. Yo creo que ha caído muy bajo, no creo que siempre haya sido así. O bueno, quién sabe, puede ser que sí. En México nada me sorprende, pero creo que en los últimos tiempos esto de postular a personas que pertenecen a la farándula está como de moda. Por ejemplo, este partido que mencionaste, que es de nueva creación, el partido Redes Sociales Progresistas, que de hecho son los que tienen un spot por televisión en el que dicen que te registres y que votes a través de tu celular con una aplicación, y una cosa muy millennial, honestamente. O sea, se me hace buena la idea, o sea, el concepto en general, pero siento que esto de postular, porque también hay que decirlo, este partido es el que más personas de la farándula está postulando, y yo pienso que si lo hace es precisamente para mantener su registro, para tener reconocimiento, para que las personas realmente identifiquen este partido. Todos identificamos al PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, inclusive Nueva Alianza, Movimiento Partido Ciudadano Verde, exacto. Pero a este tipo de partidos que son nuevos, obviamente no tienes un logotipo con el cual identificarlo, ni siquiera un color. Claro que sí, pero mira, ¿qué te parece si nos ponemos no más técnicos, pero sí un poco más serios? Ya habíamos dicho en anteriores podcasts que íbamos a tocar este tema como de derecho electoral, como de todo este tipo de movimientos, para que ustedes precisamente sepan qué es lo que se hace
y por qué se hace y por qué vamos a ir a votar y qué funciones desempeñan aquellas personas que nosotros votamos y que ganan, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que yo te quisiera hacer, Pati, es: ¿tú crees que realmente sea necesario que cada elección se creen 2, 3, 4, 5 partidos políticos nuevos? Para empezar, ¿qué es un partido político? Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Para empezar, deberíamos entender a estos partidos políticos como una especie de personas, de entes que no son físicos, obviamente, pero que sí son morales, es decir, tienen cierto patrimonio, tienen derecho a recibir cierta partida presupuestal para sus campañas, para todos sus actos, y me parece innecesario, porque al final del día tenemos partidos como este, que aunque su concepto es bueno, terminan postulando a personas que carecen de la preparación suficiente para puestos que son importantes. Sí, mira, me gusta lo que hablas acerca de patrimonio propio, y yo creo que por ahí va la creación de partidos políticos nuevos, ¿no? Estamos hablando de que también hay un concepto que no es tan nuevo, pero que yo creo que es de esta década últimamente, ¿no? Los famosos satélite. ¿Has escuchado hablar de esto, no? Los partidos satélite son todos aquellos, obviamente, partidos políticos, pero que les sirven a un partido más grande para poder captar votos. Y a lo mejor tú preguntas, pero bueno, o sea, ¿cómo, por ejemplo, un partido tan grande como el PRI, en su momento, hace 15, 20 años, un partido tan grande como Morena, va a necesitar partidos satélite? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he pensado que la política, o al menos la política mexicana, también va muy de la mano con el marketing. Sí, claro. Los partidos políticos tienen una corriente filosófica, una corriente de pensamiento muy marcada, ¿no? Y a lo mejor nosotros los definimos como, pues, izquierda democrática, centro derecha, centro izquierda, ultraderecha, etcétera, ¿no? Y obviamente para ganar más bien hay que decirlo, ¿no? Cada ideología se enfoca en un nicho específico. ¿Estás de acuerdo que no es la misma gente la que vota, por ejemplo, por el Partido del Trabajo que la que vota por el PAN? ¿No? Sí, Yo claro. creo que ahí podríamos ver un contraste muy, muy, muy marcado, porque el Partido del Trabajo, si ven el color, si ven el logo, si ven la estrella, te das cuenta de que es un partido meramente socialista. Sí. O sea, es para promover el socialismo aquí en nuestro país. Sin embargo, el PAN es, digamos, todo lo contrario, ¿no? Es como parte más corporativa, más empresarial y ese tipo de cuestiones, ¿no? Al final de cuentas, cada partido se enfoca en un nicho específico de la población e intenta captar esos votos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita con el partido más grande, que es Morena, pues utiliza partidos satélites como podría ser redes sociales progresistas para captar jóvenes, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los candidatos que postulan, que ponen un youtuber, que ponen esto y el otro, pero al final de cuentas van en coalición, y entonces los partidos satélites sirven para captar pequeños nichos y seguirlos sumando al movimiento principal. Me gusta mucho que toques ese tema de las coaliciones, porque te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en la prepa, todavía en el último año de la prepa, hubo precisamente elecciones. Entonces yo recuerdo que una de mis amigas decía que no iba a votar ni por el PRI ni por el PAN, y que mejor iba a votar por el Partido Verde. El Partido Verde, por si no sabían, por muchos años fue en coalición con el PRI, prácticamente para todas las votaciones. ¿Con el PRI? Y entonces eso a mí me divirtió mucho, porque sucede precisamente lo que tú comentabas. Cuando las personas no están suficientemente informadas, no saben ni siquiera por quién están votando, ni tampoco entienden esta parte de las coaliciones, es decir, estas como alianzas que generan precisamente los partidos políticos para obtener mayor cantidad de votos. Y entonces lo que pasó con esta compañera fue eso, fue una confusión. Ella terminó votando por el Partido Verde porque no quería que ganara ni el PRI ni el PAN. Y al final del día, pues obvio, su voto se fue para el Partido Revolucionario Institucional. Así es esto. Y esto va para los precandidatos o los candidatos ya en un futuro, o los diputados, porque imagínate, yo estoy seguro que más de uno de estos va a llegar a ser diputado federal, y la verdad es que sí me molesta. O sea, no es como de que me dé igual, porque la política no nos tiene que dar igual. La verdad es que a mí sí me molesta, porque qué clase de trabajo legislativo, qué clase de instrucción en los temas jurídicos, políticos, sociales, económicos, etcétera, pueden tener
personas como estas, ¿no? Y caemos en lo que habíamos platicado hace como una temporada, ¿no? Que estábamos hablando de que tienen todo un grupo, todo un cuerpo atrás de economistas, de abogados, de politólogos, de sociólogos, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no pagarle a esas personas que sí saben los sueldazos que estas personas se embolsan por no hacer nada y no saber nada? Exacto, y solamente por dar la cara, porque al final no es otra cosa. Digo, si realmente tenemos personas que los apoyan, que toman las decisiones, porque eso es lo que hacen, que deciden realmente el rumbo de estos, ya sea alcaldías, ya sea estados, municipios, de lo que tú quieras, incluso el país mismo. O sea, ¿por qué desperdiciar tanto presupuesto? Y ya hablando de temas de austeridad, pienso yo, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo concebir que personas como estas, que al final de cuentas también es como para atraer nichos, ¿no? Tú me vas a decir qué clase de personas son las que se van a sentir identificadas con Héctor Hernández, el ex vocalista de Los Ángeles Azules, y qué tipo de personas se van a sentir identificadas. Por ejemplo, imagínate que en algún momento se postulara, ¿cómo se llama esta persona? Roberto Palazuelos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que sus seguidores, sus nichos son completamente diferentes, ¿no? Y no voy a hacer ningún comentario porque al rato van a decir que soy un clasista, un racista y no sé qué tanta cosa. Pero estamos de acuerdo que la gente que siga a uno no es la gente que sigue al otro, ni que se siente identificada con fulanito de tal, ¿no? Entonces, obviamente también es una estrategia de marketing para jalar, para atraer votos, ¿no? Entonces, o un youtuber, ¿no? ¿Estás de acuerdo que una persona de 50, 60 años no votaría por, no sé, se me ocurre Luisito Comunica, ¿no? Que es como de los más famosos, por supuesto, ¿no? Pero sí personas de 30 años hacia abajo, ¿no? Personas que inclusive niños de 18 años que apenas lograron tener los 18 para poder votar, ¿no? Y es que ahí hay una pésima educación electoral en todos los estratos, ¿no? Da igual que seas rico, da igual que seas clase media, que seas pobre, que seas moreno, gordo, lo que sea, ¿no? Hay una pésima educación en materia electoral y eso es lo que tratamos o vamos a tratar de explicarles en esta serie de podcasts que vamos a ir haciendo poco a poco de cara a las elecciones de junio. Pues todavía hay muchos temas que yo creo que sería bueno abordar, a lo mejor no necesariamente en este podcast, pero sí en episodios posteriores, y quedan muchas cosas por decir todavía, ¿no? Habrá que ver cuáles de estos realmente llegan a ser candidatos, quienes sí se postulan y quienes llegan a esa alcaldía o a esa diputación por la que están compitiendo. Digo, los únicos que me parecerían tal vez un poco menos peligrosos es que tal vez algunos deportistas los pudieras poner en una secretaría de deporte o algo similar, ¿no? Entonces dices, ok, está correcto. Pero si no es el caso, yo creo que sí ya deberíamos empezar a tomarnos un poquito más en serio el tema de la política. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla toda esta lucha y es que también hay lucha dentro de los mismos partidos, ¿no? Por ejemplo, en Morena y en el PRI se pelean para tener una precandidatura, ¿no? Que esto es algo que tenemos que aclarar. Hay muchos aspirantes a una candidatura, es decir, es como un filtro antes del filtro. Por ejemplo, el gobernador de... ¿qué estado te gusta? No sé... Aguascalientes, ¿no? Va a haber elecciones este junio de gobernador para Aguascalientes y bueno, va a haber un candidato obviamente por cada partido, eso es lo obvio, ¿no? Pero para elegir el candidato de cada partido también hay una lucha interna asquerosa para decir quién va a ser. Entonces a lo mejor para precandidato del PRI se postulan 8 personas, ¿no? Entonces... y ahí se hacen todo un proceso interno y ahí todos se pelean como perros para que al final de cuentas quede una persona como precandidato, más bien como candidato del PRI a fulanito de tal, una de Morena, una del Partido Verde, y así se van haciendo las cosas, ¿no? Digo, por si hay alguien que todavía no entiende lo que es precandidato y candidato, ¿no? Así es, pero bueno, ya estaremos viendo cómo se desarrollan estos procesos electorales, o más bien este proceso electoral. No sé, yo pienso que va a venirse muy interesante. Vamos a ver cosas que tal vez sí ya habíamos visto antes, pero no con la cantidad de casos como este que vemos hoy. Me parece que es un año electoral bastante interesante. Hay muchos temas, está el tema del coronavirus, está el tema de las vacunas. Bien, hay muchas cosas que yo creo que nos pueden dar muchas sorpresas.
Sí, al final de cuentas nada está escrito. Ahorita todo este medio año es el que va a ser crucial para que la gente se decida, ¿no? Sobre quién o por quién votar. Lo que yo podría decir hasta ahorita es que tenemos una responsabilidad muy grande, porque tan solo estas elecciones son las más grandes y las más complejas que ha tenido México jamás. O sea, desde que se promulgó la Constitución, de 1917, no se han elegido tantos cargos. Van a haber diputaciones locales, van a haber diputaciones federales, va a haber gobernadores, va a haber ayuntamientos, obviamente va a haber senadores, etc. Senadores no, perdón. Pero van a haber muchísimos cargos, pero muchísimos. Y esto es un reto súper grande tan solo para el INE, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar todo esto. Así es, yo creo que nos queda solamente recordarles, invitarlos a que el próximo 6 de junio acudan y realmente ejerzan ese derecho a votar por el candidato que quieran, pero por favor, dense el tiempo de conocer a sus candidatos, de conocer su trayectoria y de saber a quién realmente pueden darle ese voto de confianza, porque al final no es otra cosa. Yo lo pensaba como es más fácil que voten por su galán de telenovela que por alguien que realmente hace algún trabajo de investigación o ha dado resultados en el ámbito académico, ¿no? Porque realmente, seamos honestos, el mexicano, para empezar, ni se preocupa por ese tipo de temas, y dos, suena culero decirlo, ¿no? Pero en casas de obra negra y con techo de lámina siempre hay una pantalla plana. Y ahí ven La Rosa de Guadalupe, y ahí ven al galán de la telenovela. Tan solo había mucha gente que en el sexenio anterior votó por Enrique Peña Nieto porque era guapo. Sí, yo todavía me acuerdo que había una insignia que gritaban como que prácticamente les hiciera un hijo, ¿no? Ajá, ¿no? Había una consigna que en sus campañas las personas, bueno, más bien las señoras, literal, las señoras así de la sociedad mexicana le gritaban como Enrique Bombón o mi amor, algo así, te quiero en mi colchón. Sí, la recuerdo bastante bien. Entonces, nada más para que veas, ¿no? Yo creo que si pones a galanes de telenovela, sin duda alguna ganan, ¿no? Si pones a modelos como es esta persona de Nayarit, que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo ya sabe quién es, y que nuestro tlatoani dictador la va a ver cada 15 días, pues entonces yo creo que también los hombres votan por ese tipo de gente, ¿no? Porque es lo único que conocen. Pero bueno, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Fernando Cortés. Le agradezco mucho a Patti que haya estado con nosotros. Bueno, siempre está con nosotros. Ya saben que nosotros hacemos este podcast pues con mucha dedicación y con mucho gusto. Al final de cuentas, a mí sí me gusta hacer lo que hago. Y obviamente a ti, Patti, también, ¿no? Claro que sí, Fer. Siempre estamos con muchísimo gusto por aquí. Pues bueno, ya saben quién soy yo. Yo soy Patricia Montalvo y ya saben mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como @patmontalvo. Nos vemos el jueves para más cuestiones polémicas que hagan nuestros gobernantes o para cuestiones ridículas que hayan sucedido en el derecho y que querramos comentar aquí. Nos vemos.